¿Alguna vez has sentido que hay personas que viven la vida como si estuvieran detrás de un vidrio? Están presentes, sí, pero en silencio. Observan todo, escuchan todo, pero casi no participan. A veces parecen distantes, a veces simplemente invisibles. Pero lo que pocos saben es que en ese silencio puede habitar una historia no contada. Una historia que comenzó en la infancia, cuando no se les escuchó, cuando no se les miró de verdad. Imagina a un niño pequeño sentado solo al borde del patio de juegos. A su alrededor, otros ríen, corren, gritan. Él no interrumpe, no reclama atención, solo observa. Desde fuera, parece tranquilo, incluso fácil de cuidar. Pero por dentro, su mundo está lleno de preguntas sin respuesta, de emociones que no sabe si tiene permiso para sentir. No habla mucho, no porque no tenga nada que decir, sino porque aprendió que cuando hablaba, nadie escuchaba. O peor, lo hacían callar. Este niño no está mal, no está roto, pero tal vez está aprendiendo desde muy temprano que su presencia solo es válida cuando no molesta, que su valor se mide en cuánto puede adaptarse sin hacer ruido. Y eso, aunque parezca leve, es una forma silenciosa de abandono emocional. Hoy vamos a explorar esa experiencia, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Vamos a mirar de frente a la psicología del niño callado y descubrir cómo muchas veces ese silencio no es elección, sino supervivencia. Porque entender a ese niño y todo lo que ha guardado dentro de sí no solo nos ayuda a acompañar mejor a los demás, sino que también puede ayudarnos a comprender partes nuestras que han aprendido a hablar bajito. Es tiempo de escuchar el silencio, porque ahí también hay verdad, y hay dolor, pero sobre todo, hay humanidad. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un proceso de aprendizaje emocional que depende, en gran medida, de la manera en que somos recibidos por los demás, especialmente por nuestros padres, cuidadores y el entorno en el que nos desarrollamos. El silencio de un niño no siempre es un signo de tranquilidad o de felicidad. En muchos casos, ese silencio puede ser una respuesta, una forma de protegerse o adaptarse a un entorno emocionalmente hostil o desatento. Imagina a un niño pequeño, sentándose solo en un rincón de la sala mientras otros juegan. Si bien, desde fuera, puede parecer un niño tranquilo, incluso perfecto o fácil, lo que ocurre dentro de él es muy diferente. Dentro de ese niño puede estar desarrollándose un mundo de inseguridades, una sensación profunda de que sus emociones y necesidades no tienen cabida en un mundo que parece exigirle constantemente ser algo que no puede ser. El concepto de abandono emocional es, quizás, el más complejo y sutil de todos. No se trata simplemente de la ausencia física de los cuidadores, sino de la falta de respuesta ante las necesidades emocionales del niño. Es el dolor de estar presente sin ser realmente visto, de sentir el vacío de no ser escuchado. Los niños, en sus primeras etapas de vida, necesitan tanto de la nutrición física como emocional. El abandono emocional se da cuando los padres o cuidadores no responden de manera adecuada a las necesidades emocionales del niño. Esto no siempre es intencional, sino que puede surgir por múltiples factores: estrés familiar, falta de recursos emocionales o incluso un ambiente que promueve la independencia emocional prematura. Lo que resulta es que el niño, al no recibir el cuidado emocional necesario, empieza a adaptarse al entorno de maneras que no siempre son saludables. Desde una perspectiva neurológica, el cerebro de un niño es increíblemente plástico. Esto significa que se adapta a los estímulos que recibe, construyendo conexiones neuronales que serán fundamentales para el resto de su vida. En los primeros años,
El cerebro se forma principalmente a través de experiencias emocionales, sobre todo con los padres o figuras significativas. Cuando un niño recibe constantes señales de que sus emociones no son importantes, su cerebro comienza a registrar que no es seguro o adecuado expresar lo que siente. Esta supresión emocional puede convertirse en un mecanismo de defensa, en el que el niño comienza a callarse no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Un estudio realizado por el neurocientífico Bruce Perry demuestra cómo el maltrato y la falta de respuesta emocional en la infancia afectan la estructura cerebral, particularmente en las áreas responsables de la regulación emocional y la empatía. Para entender cómo se manifiesta esto, pensemos en la hipervigilancia, un concepto crucial en este contexto. La hipervigilancia es un estado constante de alerta, en el cual el niño está siempre atento a las señales de su entorno, tratando de anticipar posibles conflictos o rechazos. Esto ocurre cuando el niño ha aprendido, muchas veces de manera inconsciente, que debe estar siempre preparado para adaptarse a las circunstancias y que, de alguna manera, sus propias emociones son secundarias. Así, en lugar de poder experimentar el mundo de forma plena, el niño se convierte en un observador constante, casi un espectador de su propia vida. Esta sensación de alerta constante es agotadora y crea una especie de fatiga emocional a medida que crece. A nivel psicológico, lo que estamos describiendo es un fenómeno que puede llevar al niño a desarrollar un sentimiento de invisibilidad emocional. Este niño callado no está simplemente evitando el conflicto o prefiriendo la soledad. Está aprendiendo, a través de la repetida falta de respuesta emocional de su entorno, que sus emociones no son importantes. Quizás su manera de callar es una forma de protegerse del dolor de no ser visto. La psicóloga Margaret Mahler, en su teoría del desarrollo infantil, describió la importancia de la separación-individuación, que es el proceso por el cual el niño aprende a reconocerse como una persona independiente. Sin embargo, cuando no se valida emocionalmente al niño en ese proceso, cuando se le ignora o se le rechaza de manera indirecta, puede surgir un sentimiento de ser invisible, como si su existencia no tuviera el impacto o la importancia que debería. Una analogía para entender cómo esto ocurre podría ser la de un termómetro emocional. Imagina que el niño es como un termómetro que constantemente mide el clima emocional de su hogar, tratando de ajustarse a las fluctuaciones que experimenta en su entorno. Si el ambiente está cargado de emociones no expresadas, de tensiones no resueltas o de desinterés emocional, el termómetro comienza a medir ese frío emocional, adaptándose a lo que parece ser su normalidad. Pero lo que no se ve es que, al no ser respondido, este niño comienza a reducir su propia capacidad para medir lo que realmente siente. La sensación de estar emocionalmente desatendido se convierte en una carga, una marca invisible que lo acompaña, a veces por toda la vida. Para ilustrar este fenómeno de manera más cercana, consideremos la historia de Lucas, un niño de 8 años que siempre fue descrito como muy tranquilo. Nunca interrumpía, se adaptaba a todo lo que sus padres decidían y nunca pedía nada. En la escuela, los maestros lo consideraban ejemplar por su calma, pero dentro de él se escondía una tristeza profunda, una sensación de no ser realmente querido. Sus padres, inmersos en sus propios problemas emocionales y laborales, rara vez le prestaban atención, y cuando lo hacían, era solo para corregir su comportamiento o pedirle que se comportara mejor. Lucas nunca aprendió a pedir lo que necesitaba, ni emocionalmente, ni físicamente, porque siempre se le hizo creer que su silencio era lo que se esperaba de él.
a medida que fue creciendo, esa tendencia a mantenerse en la sombra de los demás se consolidó. Se volvió un adulto que, aunque rodeado de amigos y colegas, sentía que su presencia era más un vacío que una contribución real. Nunca logró sentirse realmente querido o escuchado, y el impacto de su silencio lo siguió afectando a lo largo de su vida. Como adultos, muchas veces, los niños callados crecen con una sensación de autoanulación. Tienen tanto miedo de no ser queridos que terminan ignorando sus propios deseos, sus emociones y sus necesidades. Viven una vida dirigida por las expectativas de los demás, sin poder encontrar un espacio para ellos mismos. La realidad es que el niño callado no es necesariamente introvertido ni tímido, sino alguien que aprendió que ser visto o escuchar su voz no siempre tiene un resultado positivo. Su silencio es un escudo que se construyó con los años, aunque no siempre lo perciba de esa manera. La falta de atención emocional en la infancia lleva a que el niño, ya adulto, se convierta en un ser que se siente desconectado de sí mismo, incapaz de aceptar que tiene derecho a ser escuchado. Es en este contexto en donde la psicología moderna empieza a explorar la importancia de darle un espacio a estos niños, de reconocer que, aunque en silencio, su mundo emocional necesita ser validado. Es fundamental entender que el silencio no debe ser visto como una ausencia de personalidad, sino como una respuesta a un mundo que ha sido demasiado ruidoso y desatento con ellos. Cada niño callado tiene una historia, una carga emocional, una forma única de percibir y procesar el mundo que lo rodea. El reto está en aprender a escuchar ese silencio, a ofrecer una respuesta emocional que permita que la voz interior de ese niño comience, finalmente, a ser escuchada. A medida que los años pasan, las huellas invisibles del abandono emocional se hacen más evidentes en la vida adulta del niño callado. Lo que en su infancia parecía una forma de adaptación, una forma de sobrevivir en un mundo emocionalmente indiferente, se convierte con el tiempo en un patrón de conducta que afecta las relaciones, la forma en que se relaciona con su entorno y su propio bienestar emocional. Es importante comprender cómo estas primeras experiencias no solo configuran nuestra forma de ser, sino que también modelan las dinámicas que viviremos durante el resto de nuestras vidas. Una de las consecuencias más directas de un abandono emocional infantil es el sentimiento de inseguridad crónica. Un niño que ha aprendido a mantenerse en silencio, a no demandar atención emocional, crece creyendo que su voz no tiene valor, que su presencia no es importante. Esto se traduce en una falta de confianza en uno mismo y en la constante sensación de que no tiene derecho a expresar sus necesidades o emociones. En la adultez, este patrón se refleja en situaciones cotidianas, como el miedo constante a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de las expectativas de los demás, o a ser rechazado si se muestra vulnerable. Un adulto que ha crecido en un ambiente donde sus necesidades emocionales no fueron reconocidas, puede llegar a sentirse atrapado en una constante lucha interna. Por un lado, desea ser escuchado, ser comprendido, pero por otro, teme que al expresarse, perderá el poco valor que le fue concedido durante años de silencio. El impacto de este abandono emocional se extiende, a menudo, a las relaciones interpersonales. El niño callado que nunca aprendió a pedir lo que necesitaba en su infancia puede llegar a la adultez con una incapacidad para establecer límites saludables. No sabe decir no sin sentirse culpable. No sabe pedir espacio sin sentir que está molestando. En sus relaciones se convierte en el cuidador emocional de los demás, asumiendo el papel de
el que siempre está ahí para los demás, mientras sus propias necesidades quedan olvidadas. El problema de no saber poner límites es que, con el tiempo, la otra persona empieza a ver solo lo que da el niño callado, sin percatarse de lo que éste está sacrificando. El niño callado se convierte en un adulto que da más de lo que puede, pero nunca recibe lo que realmente necesita. La falta de atención emocional en la infancia también puede afectar la capacidad de confiar en los demás. Para un niño que no ha sido escuchado o validado, el concepto de confianza se distorsiona. Crece con la idea de que las relaciones son unidireccionales. Los demás pueden expresar sus necesidades, pero él debe mantenerse callado, observando y adaptándose a las expectativas ajenas. Este patrón se refleja en la adultez en relaciones desequilibradas, donde el adulto que fue un niño callado se convierte en alguien que no sabe pedir ayuda. A menudo prefiere lidiar con sus problemas en silencio, por miedo al rechazo o a ser percibido como una carga para los demás. Y aunque puede rodearse de personas que parecen entenderlo, nunca se atreve a abrirse completamente, a confiar de verdad, porque el miedo a ser rechazado o a no ser comprendido lo acompaña en todo momento. El contraste entre lo que se muestra externamente y lo que realmente ocurre dentro de esta persona es dramático. En muchos casos, el adulto que fue callado en su niñez parece exitoso, sereno, competente y controlado. Desde fuera, parece que tiene todo bajo control. Es el compañero de trabajo confiable, el amigo que siempre está ahí cuando se necesita, la pareja que no causa conflictos. Pero internamente, esta persona vive con una ansiedad constante, una sensación de vacío que no puede llenar. La ansiedad se convierte en un compañero constante, una sensación de que, por más que haga, nunca será suficiente. Internamente, lucha con la sensación de que nunca ha tenido permiso para ser vulnerable, para decir no sé, para ser imperfecto. Este contraste se puede ver claramente en el ámbito laboral. Los adultos que fueron niños callados, a menudo, se convierten en trabajadores incansables, aquellos que se quedan hasta tarde, que asumen más tareas de las que pueden manejar, porque su valor se mide por lo que son capaces de hacer, no por lo que son como seres humanos. La sobrecarga de trabajo es una forma de probar, de demostrar, de validar su existencia. Trabajan en exceso para no sentirse invisibles. Su productividad se convierte en una especie de moneda emocional que usan para sentirse reconocidos. Pero el precio que pagan es alto. El agotamiento, la insatisfacción personal y la desconexión emocional. El miedo a ser invisible, a no ser tomado en cuenta, también puede llevar a estas personas a desarrollar una disociación emocional. La disociación es un mecanismo de defensa que se utiliza cuando el dolor emocional es tan grande que la mente se desconecta de la realidad. Es como si se desconectaran de sus propios sentimientos, como si su cuerpo y su mente operaran en piloto automático. En lugar de lidiar con las emociones difíciles, prefieren reprimirlas o ignorarlas. Esto puede parecer una forma de protección, pero en realidad solo crea una desconexión aún más profunda entre el individuo y sus necesidades emocionales. Esta disociación puede ser particularmente destructiva en las relaciones personales, ya que la persona no sabe cómo manejar sus emociones o cómo compartirlas de manera auténtica. Se convierte en un espectador de su propia vida, incapaz de participar de manera plena en sus relaciones. Otra manifestación de este patrón se da en la aparente facilidad de estos adultos para llevar una vida social activa, cuando en realidad se sienten desconectados de sí mismos. Se adaptan a los entornos sociales,
imitan respuestas emocionales que no sienten realmente. Se convierten en buenos actores, pero detrás de esa fachada sienten que nadie los conoce de verdad. Pueden estar rodeados de amigos, familiares o compañeros de trabajo, pero siguen siendo incapaces de compartir su verdadero yo. Su vida emocional es una isla desierta, mientras que el mundo sigue a su alrededor como si nada estuviera pasando. Este patrón de vida puede llevar a una crisis de identidad, donde la persona comienza a cuestionarse si realmente es capaz de existir sin el rol de cuidador, de buena persona, de sacrificado. Se da cuenta de que su valor ha sido siempre condicionado por lo que hace, no por lo que es. Y el precio de este descubrimiento puede ser una sensación de vacío abrumador, de que toda su vida ha sido una búsqueda constante de validación externa, sin una verdadera conexión interna. Todo esto se acumula y se convierte en una carga emocional difícil de soltar. A veces, incluso cuando la persona se da cuenta de lo que está ocurriendo, se siente incapaz de cambiar. No sabe cómo comenzar a romper el ciclo, cómo empezar a establecer límites o a pedir ayuda. Esto no se trata simplemente de ser más extrovertido, sino de aprender a validarse a sí mismo y a reconocer que sus necesidades emocionales son igualmente importantes que las de los demás. Solo cuando se reconoce este dolor interior, cuando se entiende que el valor de una persona no se mide por su capacidad de dar sin recibir, empieza el proceso de sanación. Y entonces surge una pregunta profunda que permanece en el aire. ¿Cómo se rompe el ciclo del silencio interior? ¿Cómo dejar de ser invisible para los demás? Y, más importante aún, para uno mismo. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender a vivir sin tener que demostrar constantemente que valemos algo? ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre estas preguntas? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no tuvieras que callar para ser querido? Te invito a dejar un comentario y compartir tu experiencia, porque el camino hacia la sanación empieza por reconocer lo que sentimos, incluso cuando el silencio ha sido nuestra única forma de protegernos. Es fácil vivir la vida como si todo estuviera bien, como si las decisiones emocionales que hemos tomado a lo largo de los años no tuvieran un impacto profundo en cómo nos sentimos hoy. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué actúas de la manera en que lo haces? ¿Por qué sigues eligiendo callar en situaciones donde tus emociones necesitan ser escuchadas? ¿Por qué te cuesta tanto pedir lo que realmente necesitas o expresar lo que sientes? Es difícil, a veces, mirar atrás y ver cuántas veces hemos dejado de lado nuestras propias necesidades, por miedo a molestar a los demás, por miedo a ser rechazados, o por la simple creencia de que nuestras emociones no merecen ser validadas. Si fuiste un niño callado, que aprendió a no pedir, a no ser visto, es posible que hayas arrastrado esa creencia a lo largo de tu vida adulta. Pero el primer paso para cambiar cualquier patrón emocional es reconocerlo. Es vital que te detengas y pienses: ¿cuántas veces has permitido que tu voz interior se ahogue? ¿Porque pensaste que no era lo suficientemente importante para ser escuchada? ¿Cuántas veces has dejado que la falta de atención de los demás se convierta en una justificación para seguir ignorando tus propias necesidades emocionales? ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has puesto a los demás primero y te has olvidado a ti mismo? Reconocer estos patrones no es fácil. Puede ser doloroso, pero es un acto necesario para comenzar el proceso de sanación. La sanación no ocurre cuando nos negamos a mirar las heridas del pasado, sino cuando nos damos permiso para sentirlas, para tocarlas, para dejar que salgan a la luz. La sanación comienza
cuando finalmente te permites ser compasivo contigo mismo, al entender que no hay nada malo en haber sido un niño que, por razones válidas, se escondió en el silencio. No hay nada malo en reconocer que esas estrategias de supervivencia, aunque necesarias en su momento, ya no tienen que seguir controlando tu vida. Te has estado protegiendo y ahora es el momento de sanar. Autocompasión es la clave. Y eso no significa dejar que los errores del pasado te definan, sino ofrecerte a ti mismo la misma bondad y paciencia que le ofrecerías a un amigo cercano que pasa por lo mismo. Te has estado exigiendo demasiado, tal vez sin darte cuenta, por el simple hecho de que creciste en un entorno donde el amor y la atención no eran expresados de la manera que esperabas. El proceso de sanación comienza cuando eres honesto contigo mismo sobre el dolor que has guardado, cuando te permites reconocer que tus emociones son válidas, aunque no hayan sido atendidas en el pasado. Este es el primer paso: reconocer el dolor, no como un defecto, sino como parte de lo que te ha hecho ser quien eres hoy. Esta aceptación no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Reconocer que llevas una carga no es signo de fracaso. Es un acto de valentía, pero también es un acto de amor propio. Solo cuando realmente aceptas lo que has vivido, puedes empezar a liberarte de esa carga y sanar. Una de las primeras estrategias para comenzar a sanar es trabajar con tu sombra emocional. Esto puede sonar a algo complicado, pero se refiere a esas partes de ti mismo que has guardado en lo más profundo, esas emociones o recuerdos que no quieres afrontar. En lugar de ignorar esas partes, puedes empezar a acogerlas con empatía y sin juicio. Haz un espacio para las emociones que has guardado durante tanto tiempo, sin intentar ocultarlas o minimizarlas. Este proceso implica permitirte sentir las emociones dolorosas y darles un espacio en tu vida, de manera que dejen de ser un lastre y se conviertan en poderosas lecciones para tu crecimiento. El siguiente paso es establecer límites saludables. Este es un tema fundamental para cualquier adulto que ha aprendido a dar sin recibir, a escuchar sin ser escuchado. Los límites no son una barrera para el amor o las relaciones. Son una forma de proteger tu bienestar emocional. Aprender a decir no cuando algo no resuena contigo es una forma de honrarte a ti mismo. Y no se trata solo de rechazar lo que te hace daño. También es aprender a pedir lo que necesitas, a pedir tiempo para procesar, a ser claro con tus expectativas. Los límites saludables permiten que las relaciones crezcan de manera más equilibrada, donde tanto tú como los demás puedan sentirse respetados y escuchados. Otra herramienta útil es aprender a pedir ayuda. Si fuiste un niño que aprendió a callar y a cuidarse solo, pedir ayuda puede parecer un acto vulnerable y casi incómodo. Pero es fundamental reconocer que no hay vergüenza en necesitar apoyo. Todos necesitamos ayuda, ya sea emocional, profesional o práctica. Aprender a pedir ayuda no solo te libera, sino que también abre la puerta a relaciones más profundas y significativas. Al pedir ayuda, estás dando permiso a otros para que también se involucren en tu vida, y eso puede llevar a un sentido de conexión profunda que probablemente hayas estado evitando por años. Además, cambiar tu mentalidad es fundamental. Muchas veces, el niño callado crece creyendo que ser visible, ser escuchado, es peligroso o innecesario. Sin embargo, aprender a validar tu voz es parte del proceso de sanación. Cambiar la mentalidad de mis necesidades no importan, a mis necesidades son tan válidas como las de los demás. Es un cambio poderoso. Puedes comenzar con pequeños pasos. Cada vez que tengas algo que decir, hazlo. No es necesario gritar,
pero sí ser claro y honesto contigo mismo. Hablar, aunque sea en silencio, te ayudará a sentirte más conectado contigo mismo y con los demás. Ahora, quiero que te detengas por un momento y pienses, ¿qué pasaría si dejas de esconderte? ¿Qué sucedería si hoy mismo comienzas a aceptar tu derecho a ser escuchado, a ser querido por lo que eres, no por lo que das o lo que haces por los demás? ¿Cómo cambiaría tu vida si te permitieras sentir tus emociones, sin miedo, sin vergüenza? La sanación comienza cuando dejas de ver el silencio como una forma de protección y lo conviertes en una herramienta para encontrar tu verdadera voz. Recuerda que el camino hacia la sanación no es una línea recta ni rápida, pero es un proceso que te pertenece y que tú controlas. No tienes que correr, no tienes que demostrar nada, solo tienes que ser tú mismo, en toda tu complejidad. Es un viaje que vale la pena, porque la verdadera paz llega cuando dejas de temer a lo que sientes y empiezas a abrazarlo con amor. Así que, te invito a reflexionar. ¿Qué decisiones emocionales has tomado a lo largo de tu vida que te han llevado a ocultarte, a callar, a reprimir? ¿Estás listo para empezar a sanar desde dentro? Para dejar de cargar con el peso del silencio y permitirte ser escuchado, no por lo que haces, sino por lo que eres. Hoy es el día para empezar ese proceso. No porque debas cambiar, sino porque ya eres suficiente, tal como eres. La sanación no está fuera de ti. Está dentro de ti, esperando a que la reconozcas y la abraces. Este es tu momento. ¿Te atreves a dar el primer paso hacia la libertad de ser tú mismo